Hola, ¿cómo andan? Hoy quería hablar de aquellos estereotipos que estamos viendo tanto en redes sociales como en medios televisivos y donde vemos que hay rasgos que atraen más que otros. Mi nombre es Ezequiel Polistina, yo hoy te voy a hablar de armonía facial. Hay determinados rasgos o determinadas facciones en el rostro que cruzan todos los grupos étnicos. Lo vamos a ver en mujeres blancas, mujeres asiáticas, mujeres negras. Son aquellos rasgos particulares los cuales pueden embellecerte, pueden verte mejor, y estos en la rama de la medicina estética los utilizamos en la armonía facial, en el tema que vamos a hablar hoy. La pregunta muy habitual es ¿qué es la armonía facial? Muchos se creen que la armonía facial es solamente colocar rellenos, colocar toxinas botulínicas. No, es muy importante, como siempre, realizar un adecuado diagnóstico del paciente. Evaluar no es lo mismo pacientes masculinos o pacientes femeninos, debemos evaluarlo. Generalmente el rostro tiene determinadas proporciones armónicas y los vamos a dividir en 3/3 y siempre vamos a hablar de un tercio superior, medio e inferior, y vamos a tener en cuenta determinadas proporciones armónicas en estos 3/3 para poder darle esas facciones, ese embellecer a ese rostro de acuerdo a determinados tipos de tratamientos que van a ser indicados acorde a lo que precise cada paciente. Como siempre, es muy importante hacer un diagnóstico, es importante conocer al paciente y ver qué procedimiento, qué tratamiento va a ser el mejor para mejorar la apariencia del paciente. En mujeres jóvenes, hablando del tercio superior de la cara, vamos a evaluar la altura de la cola de la ceja. La cola de la ceja tiene una cierta disposición angulada donde la parte de la cola de la ceja va a ser superior con respecto a la cara interna o lo que sería la cabeza de la ceja. Esto lo que va a hacer es que la mujer tenga una mirada más joven, una mirada más juvenil, una mirada más atractiva, que no es lo mismo si en un paciente hombre vamos a dejar una cola de la ceja elevada. Y aparte siempre debemos tener en cuenta, de acuerdo a las proporciones armónicas o anatómicas de la cara, a qué nivel o a qué altura vamos a dejar esa cola de la ceja comparándola con la cara interna o la cabeza de la ceja, para que sea una mirada realmente natural y atractiva. Además de evaluar en lo que sería el tercio superior de la cara, nosotros siempre evaluamos la cara de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. Y ahí vamos evaluando qué vamos a tratar y qué va a ser ideal para mejorar esas facciones, para darle una armonía al rostro y darle esa armonía que va a embellecer el mismo. Aparte de evaluar la altura de la cola de la ceja y cómo, en qué forma, en qué disposición vamos a poner la ceja, tanto en la mujer como el hombre, debemos evaluar también la forma de la frente. Tenemos los pacientes masculinos que van a tener una frente con mayor definición en la región glabelar, en la región de los corrugadores, donde van a ver una frente bien masculina, y por ahí en la mujer van a ver una frente más lisa. A veces, si tenemos pacientes femeninos con una prominencia ósea a nivel glabelar importante, debemos utilizar, por ejemplo, ácido hialurónico como relleno para poder dejar más homogénea y dejar una frente más lisa y no con una prominencia a nivel glabelar. En el hombre también a veces realizamos este tratamiento cuando la prominencia es muy pronunciada, o en el caso de aquellos pacientes que realizan feminizaciones del rostro, se lo trata de forma quirúrgica. La frente la podemos modificar tanto con rellenos como de forma quirúrgica. Otra zona que debemos evaluar en pacientes hombres como mujeres es la región temporal. La región temporal, si está muy excavada, nos va a dar un aspecto cadavérico, que es un aspecto por ahí de un paciente de una edad muy avanzada. En la región temporal, lo que solemos hacer para sacar ese aspecto excavado o el aspecto cadavérico es utilizar productos de relleno como el ácido hialurónico. También se pueden utilizar otros productos que tengan mayor duración. Y lo que hacemos al rellenar la región temporal obviamente es darle un aspecto más juvenil, sacando ese aspecto cadavérico que vemos en pacientes de edad avanzada. Pero es una región muy importante a evaluar y tratarla en caso de que sea una región muy excavada.
Continuando con la evaluación del paciente de armonización facial, seguimos bajando desde la frente, cejas, región temporal y vamos a evaluar los párpados. Cuando evaluamos los párpados, evaluamos tanto lo que es párpados superiores como párpados inferiores. Y ahí tenemos diferentes procedimientos. Se pueden realizar cirugías, como es la blefaroplastia, en caso que tenga un gran excedente de piel en la región tanto del párpado superior como el párpado inferior. En párpados inferiores también, aparte de tratar el excedente de piel, si hay un excedente de bolsas adiposas, las bolsitas de los párpados, también las tratamos. Cuando hablamos de tratamos es que las reposicionamos y no las sacamos del todo, porque las bolsas adiposas de los ojos también nos van a dar juventud. Si las sacamos totalmente nos van a dar un ojo cadavérico y eso también indica de un paciente quizás envejecido. Entonces es muy importante evaluar tanto la piel como el contenido de las bolsas adiposas y ver qué es lo ideal para ese paciente, siempre para darle una mirada más atractiva y un ojo más joven. La piel de los párpados también se puede tratar de forma no quirúrgica con algún procedimiento tipo láser de CO2 o algún láser de plasma, los cuales causan una gran retracción cutánea, mejoran muchísimo. Este es un procedimiento que anda muy bien, quizás en pacientes jóvenes, en pacientes con más años y tienen mucha piel de sobra. Lo ideal es ir a un procedimiento quirúrgico, pero bueno, siempre hay que hacer una buena evaluación y ver cuál es el procedimiento ideal para cada paciente y para cada región de este paciente. Como punto 4 vamos a evaluar lo que se llama el surco de las lágrimas o el valle de las lágrimas, que vienen a ser las ojeras. Cuando evaluamos las ojeras, evaluamos tanto el surco que se forma o no, o la coloración de la piel de las mismas. Y lo mismo, tenemos diferentes tipos de tratamiento para ofrecer al paciente de acuerdo al grado que tenga, tanto a nivel del surco del valle de las lágrimas o surco de las lágrimas o la coloración de las mismas, que van desde tratamientos con láseres hasta tratamientos quirúrgicos. Ahí utilizamos, cuando hacemos la reposición de las bolsas adiposas en la blefaroplastia, tratamos obviamente de camuflar la zona del surco de las lágrimas para que desaparezca la misma, o también se pueden utilizar en pacientes jóvenes que por ahí no tienen una indicación quirúrgica, relleno con ácido hialurónico, donde va a mejorar muchísimo el surco. Después, con lo que viene a ser la coloración de la zona de la ojera, generalmente indicamos tratamientos con láser para tratar en sí el pigmento de la piel. Seguimos con la evaluación del paciente de armonización facial y vamos a evaluar la zona de los pómulos. Cuando evaluamos la zona de los pómulos, tenemos que tener en cuenta que tanto el hombre como la mujer van a tener una disposición diferente. En la mujer vamos a tener una disposición del pómulo que va más en diagonal de lo que sería del nacimiento de la oreja hacia el surco nasogeniano en esta posición. Y en el hombre la posición del pómulo va a ser más recta. Nosotros cuando evaluamos el pómulo vemos, como siempre, cuál es el tratamiento ideal. Lo que más se utiliza hoy por hoy son los rellenos con ácido hialurónico y lo importante es mantener esta disposición anatómica ideal tanto en el hombre como en la mujer para no masculinizar un rostro femenino o no feminizar un rostro masculino. Eso es muy importante en la evaluación, tener en cuenta cuando uno hace el tratamiento de mantener esta disposición ideal tanto para pacientes hombres como mujeres. Seguimos con el siguiente punto de evaluación. En este caso vamos a evaluar las mejillas. Es muy importante tener en cuenta si tenemos mejillas prominentes o no. Y antes de realizar un tratamiento tanto en pómulos o, como vamos a hablar ahora más adelante, de mandíbula, debemos analizar primero las mejillas. En mejillas muy prominente no recomiendo hacer algo en pómulos tanto como en mandíbula. Recomiendo primero tratar las mejillas prominentes. Estas tenemos determinados tipos de tratamiento que pueden ir de un tratamiento quirúrgico como es la bichectomía, el tratamiento de la bola de billar, donde tratamos esas mejillas prominentes, que en algunos casos las combinamos con lipoaspiración de las mejillas,
o se puede hacer una lipólisis enzimática con inyecciones en consultorio, que es un tratamiento no quirúrgico. Generalmente los tratamientos quirúrgicos en mejilla dan resultados muchísimo más favorables y más duraderos. Una vez que tratamos la mejilla, sí podemos evaluar lo que es pómulos y mandíbula y si hay que hacerle algo, realizarlo, pero en mejillas prominentes no conviene hacer algo en pómulos o en mandíbula sin tratar la mejilla. Luego seguimos bajando y evaluando el rostro en estos 3 tercios. Vamos a evaluar el tercio inferior, que es muy importante, y vamos a evaluar las mandíbulas y el mentón. Cuando evaluamos mandíbulas vemos si hay que proyectar las mismas, si hay que proyectar los gonions, y esto también es muy importante y debemos tener en cuenta que la mandíbula del paciente masculino, del varón, va a ser diferente a la de la mujer. En el varón quizás una mayor proyección o mayor definición de los ángulos y de los gonios mandibulares, aparte de las líneas mandibulares. Eso es muy importante, pero se puede hacer una buena definición mandibular tanto de los ángulos como de las líneas, dando una armonía facial realmente muy embellecedora en el rostro. Seguimos evaluando la mandíbula y vamos a evaluar en sí lo que es el mentón. El mentón, lo mismo, debemos tener en cuenta tanto el mentón del varón como el de la mujer. Los mentones masculinos generalmente son más anchos. A la hora de evaluar o a la hora de proyectar o definir un mentón masculino, debemos tener en cuenta que este mismo lo vamos a definir aproximadamente teniendo en cuenta las 2 comisuras labiales en esa proyección, haciéndolo más ancho. Y el mentón femenino vamos a buscar más definición, más proyección, pero obviamente muchísimo más refinado, no dándole una definición y anchura, sino dándole una definición más refinada. Y para esto debemos tener en cuenta los 2 nacimientos de las bases nasales, que a partir de estas 2 líneas vamos a proyectar el mentón en la mujer, obviamente dejando una mandíbula y un mentón mucho más definido, dándole una armonía al rostro. Y por último, quería dejar la región de la boca o los labios, región tan importante y tan tratada o maltratada. Para esto debemos evaluar, obviamente como siempre, tanto labios o bocas masculinas o femeninas, del varón o la mujer. Debemos evaluar las alturas que hay de la base nasal con el labio superior y debemos tener en cuenta cómo son las determinadas zonas del labio y tratar zona por zona. Tratamos el arco de Cupido, tratamos bermellones, vamos a darle un delineado al labio. Lo más importante en el labio es mantener su estructura anatómica y su forma, que tan lindo lo hace, y no sacarle esa forma. Y debemos tener en cuenta que siempre el labio inferior es levemente más ancho que el labio superior. Es algo que se ve mucho, la inversión anatómica de las alturas o las anchuras de los labios, que realmente eso le quita mucha naturalidad a los tratamientos de rellenos labiales. Es muy importante mantener la anatomía ideal y la anatomía armónica de la boca y de los labios. Después, con respecto a las alturas de lo que sería el labio superior con la base nasal, cuando se elonga mucho el labio superior, se ve en pacientes con un gran envejecimiento facial. Vemos que esta altura se aumenta y se elonga, y para ahí hay un tratamiento quirúrgico que le llamamos lifting de labio o lip lift, que al acortar la altura del labio superior va a darle un aspecto mucho más joven y un labio más joven al paciente. Esto, combinándolo con relleno, hace lo que sería la armonía de la boca ideal. Y seguimos con los temas centrales. Después de la boca, obviamente uno de los temas más consultados es la nariz, y si hablamos de nariz tenemos diferentes tipos de procedimientos, quirúrgicos o no quirúrgicos, los cuales van a tener una indicación precisa. La rinomodelación, si hablamos de procedimiento no quirúrgico, que se puede hacer
como casi todos conocen, rinomodelación con ácido hialurónico. Es un procedimiento con una indicación muy precisa para narices finas, con una pequeña jiba, con una punta algo desproyectada, donde podemos cambiar o camuflar el aspecto de su nariz a expensa del volumen que es ese ácido hialurónico, dando una nariz más armónica, la cual o el tratamiento no va a estar indicado en cualquier paciente, sino tiene una indicación muy precisa y es, como vengo diciendo, muy importante la evaluación en consultorio. Y después, con respecto al tratamiento quirúrgico, como todos conocen, es la rinoplastia y me pueden seguir en mi video que hablo de rinoplastia o de los controles postoperatorios de la rinoplastia. Con respecto al tratamiento quirúrgico de la nariz, importante que sepan que no todas las narices van a ser iguales, van a depender de cada paciente y obviamente siempre es importante la evaluación en consultorio para ver qué es lo ideal para cada paciente. Cuando hablamos de armonización facial, como dije en un comienzo, es súper importante la evaluación médica y saber qué es lo ideal y lo mejor para cada paciente, que va a depender tanto si es un varón, si es una mujer y qué tipo de raza tiene el paciente. Por eso, fundamentalmente, primero es tener una evaluación médica en consultorio o por videollamada y tratar de respetar indicaciones médicas y no seguir determinados estereotipos que uno ve en redes sociales o televisivos que muchas veces no siguen con la armonía facial o la anatomía facial ideal para una cara linda y joven. Espero que les haya gustado todo lo que hablamos de armonía facial. Me pueden seguir por mis redes en Instagram o aquí mismo en este canal, realizarme las consultas que quieran, que voy a estar a su disposición respondiendo cada una de ellas. Nos vemos y chau chau.